Buenos días y bienvenidos al número 170 de este resumen semanal de trading de la plataforma de formación Trading Mentor Academy. Hoy, como siempre, tenemos con nosotros a Julio y a Manu. Julio, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días, Juan. Pues nada, una semana más a ver qué nos deparan los mercados. A ver si seguimos con este mercado alcista en USA o no. Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, por aquí andamos y nada, a ver qué pasa esta semana. Bueno, ya sabéis, resumen semanal del trading se enfoca a lo que llamamos local market, es decir, mercado español y europeo, en el que analizamos los índices principales que nosotros creemos y las peticiones que nos hacéis de acciones, ¿no? Que en este caso tenemos unas cuantas, dos, cuatro, seis, ocho acciones, bueno, perdón, seis acciones más dos cripto que vamos a meter aquí para verlas, ¿no? Bueno, por lo interesantes que están. Dejadme compartir pantalla, que creo que ya lo deberíais estar viendo. Como siempre, ya sabéis la estructura que manejamos en Trading Mentor Academy. Esto es un tipo de análisis orientado a personas que tienen una actividad principal y que buscan en el trading una forma de optimizar ahorros, optimizar ingresos. Es decir, no es para, aunque pudieras utilizarlo, evidentemente, cualquier concepto que aquí aprendas, puedes utilizarlo para ser trader profesional si quieres, dedicación absoluta. Esto está más orientado a gente que tiene una actividad principal, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Entonces, en pantalla tenemos la estructura de marco temporal semanal para el IBEX 35 y marco temporal diario evidentemente, también para el IBEX 35, que es el enfoque swing trading. Entonces, fijaros, uno de los componentes importantes del enfoque de Trading Mentor Academy es la objetividad, ¿no? Y de hecho, fijaros cómo en las propias velas tenemos la vela en la que cambia la etapa del ciclo de vida, ¿no? Que es, ya sabéis que es el pilar básico sobre el que trabajamos en nuestro enfoque. Pero esto lo podéis hacer tanto en semanal como, fijaros, en diario también lo tenemos. Perfecto. Puesto ya para en cada momento saber en qué situación. Es verdad que cuanto el marco temporal es más bajo, pues es más complejo, ¿no? Y hay veces que hay más ruido y por lo tanto a veces es más difícil, ¿no? Pero en general, la gran mayoría de las ocasiones se puede hacer perfectamente. Marco temporal semanal. Bueno, pues continuamos en esa etapa 2 con esa inhalación con retest que comentábamos la semana pasada. Y bueno, esta semana hemos tenido una semana claramente alcista y que, bueno, que nace relativamente cerca de la media, por lo tanto, que pudiera tener continuidad en las próximas semanas para acercarse a los máximos anteriores, ¿no? Es una gran vela sólida que elimina pues uno, dos, tres máximos, tres más cuatro máximos anteriores. Bueno, es un buen comienzo, ¿no? Esto en teoría debiera tener continuidad. Quizás ahora a corto plazo en corto plazo me refiero lunes, martes, pudiera tener un poco de problemas, pero bueno, en principio debiera tener continuidad. Si vamos al diario, fijaros en el diario cómo tenemos, bueno, pues la etapa 2, todo esto va subiendo, etapa 2 no hay duda, la etapa 3 aquí, cuando ya elimina casi el 100% de este último impulso alcista, la etapa 4, pues lógicamente cuando pierdo ya ese nivel, y bueno, empieza otra vez una etapa 1, ¿no? Y bueno, lo que veníamos hablando ya en semanas anteriores, ¿no? Que voy a repasar rápidamente para no enrollarme. Concepto, tres mechas por arriba. Cuando veáis tres mechas por arriba grandes en cuatro velas, lo más normal es que el precio responda cayendo. Y a la inversa, la sabéis, la bolsa es simétrica. Cuando veáis tres mechas por abajo en cuatro velas, lo más normal es que el precio salga en el sentido contrario, en este lado, por arriba, ¿no? Ese es uno de los conceptos. Si os acordáis, la semana pasada decíamos, la semana pasada lo veíamos tal que, a ver, tal que, esto es viernes, sí, tal que así, y decíamos, es verdad que es una vela de arranque bajista, con un hueco alcista negado, pero ya veíamos como esta mecha en zona de soporte nos indicaba que era muy posible que esta zona de soporte aguantara y que desde aquí intentara rebotar. Eso era lo que comentamos la semana pasada. Lo que no sabemos, evidentemente, porque no somos adivinos, no tenemos una bola de cristal, no sabemos la fortaleza de ese rebote, ¿no? Pero sí pensábamos que aquí podía haber encontrado el suelo en esta etapa 4. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues la primera vela empezó el rebote tal y como esperábamos y bueno, luego empezó a coger consistencia con velas fuertes, ahí lo vemos, y terminó con lo que conocemos como un hueco novato. Un hueco novato es aquel que aparece, es un hueco novato alcista en este caso, es aquel que aparece después de, bueno, pues normalmente tres, cuatro velas alcistas, cuya apertura
se sale del rango de la vela anterior, del rango de la vela anterior. Si fuera por aquí, la apertura no es un hueco novato de los buenos, digamos, ¿no? Los buenos son cuando se sale, como en este caso, además muy lejos del cierre o del máximo de la vela anterior. Normalmente eso significa fin de ese movimiento, fin de esta exhalación. Y ahí es donde comienza la inhalación. Fijaros que todavía hay una vela por arriba, una mechita por arriba, ¿la veis? Eso significa que nada más abrir empezó subiendo, es decir, todavía había compradores, que es lo que llamamos compradores que no tienen mucho conocimiento, podríamos decir novatos. ¿Por qué? Por eso lo llamamos así. ¿Por qué? Porque, hombre, después de 3 velas seguidas alcistas y un hueco alcista, eso es carne de cañón para que te pille enganchado, ¿verdad? Y eso es lo que ha ocurrido. Fijaros, de hecho, hasta bueno, los suscriptores, las personas que están con nosotros, hasta lo podían haber aprovechado en lado corto, pues ha hecho la táctica de semáforo, ¿no? Y ha caído desde 10.176 hasta 10.060, 110 puntos de IBEX, o sea que podría ser perfectamente aprovechado en intradía. Desde ahí, bueno, pues ha comenzado esta inhalación y el viernes tenemos una bottom tail que, bueno, es grande, pero no tiene grado de penetración en la vela previa, ¿eh? No tiene grado de penetración en la vela previa. Esto lo que me dice es que, bueno, probablemente igual le pueda costar un poquito más y quizás haya otra que haya otro retest para luego ya continuar con el camino alcista que esperábamos que confirme también en semanal. Este es mi punto de vista, chicos. Julio, Manu, ¿cómo lo veis? ¿Añadimos, modificamos? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues sí, igual que tú, ¿no? Poco que añadir, ¿no? Semanal claramente, patrón de compra uno, y los lógicos que tengamos las próximas semanas, movimiento alcista bueno, y ahí en diario lo que sería la fase de transición A, ¿no? Lo lógico que tengamos algo más de inhalación, ¿no? Pues lo que sería el retest a esa bottom tail del viernes bueno, y que esperar el acunamiento, ¿no? Sería el momento idóneo para incorporarlo, ¿no? Claro, el razonamiento que se produciría cuando la media de 20 vaya subiendo y si esto tarda 2 o 3 días, pues precio y media se van a juntar y si desde ahí arrancan, pues sería interesante. Dejarme ver un momento el mensual, porque aunque no estamos a fin de mes, estamos cerca del fin de mes y fijaros lo que está ocurriendo. Bueno, pues gran vela sólida que se para justo en resistencia, consolida durante 2 días, perdón, 3 velas, 3 semanas y ahora mismo, pues bueno, estamos a 25, 26, quedan 3, 4 días de este mes, o sea que bueno, en principio igual no puede cambiar, no varía mucho esta vela y fijaos cómo está siendo la consolidación, está siendo claramente alcista, ¿no? Esto nos indica que, bueno, que lo más normal es que haya continuidad alcista en el medio plazo también, ¿no? Entonces, digamos que si el mensual nos dice, oye, la consolidación está siendo claramente bullish, ¿cómo lo sabemos esto? Bueno, los habituales conoceréis este gráfico o esta formación que os pongo. Ahí está. Esto es esta L invertida, es lo que conocemos como consolidación alcista, como consolidación bullish, y normalmente esto suele terminar rompiendo por el lado alcista, ¿no? Es verdad que, bueno, nos falta el matiz de que estamos a 26, o sea, nos quedan todavía, a 26, no, 25, perdón, nos quedan todavía unas cuantas, 3 o 4 sesiones y por lo tanto esto pudiera cambiar, ¿no? Si ahora imaginaos que se cae y se desploma, pues esta vela se convertiría en una vela roja hasta aquí. Y todo lo hablado ahora no tendría ningún sentido, ¿no? Pero bueno, suponiendo y viendo los gráficos de marcos temporales inferiores que no debiera haber grandes cambios, salvo noticia gorda de algún tipo, ¿no? De algún calado. Esto en cuanto al mensual. Entonces el mensual nos dice que de momento hacia arriba. El semanal, como decíamos, bueno, en una etapa 2 con patrón de compra 1 con retest, perfecto. Y por lo tanto, esta gran vela sólida de arranque debería tener continuidad también hacia arriba. Y en diario, bueno, pues mientras estábamos en etapa 4, veíamos que no estaba alineado, pero ahora mismo ya estamos en etapa 1 y ahora esperando ya que comience una etapa 2, que en cuanto supere este máximo, pues será el momento, ¿no? Entonces ahí tendríamos alineados los 3 marcos temporales, que es otro de los conceptos importantes que manejamos en Trading Mentor Academy. Tenemos que tener alineados los marcos temporales para que haya posibilidad de éxito en la operación que hagas. Esa alineación puede ser, ya sabéis, en 2 tipos. O en etapa, es decir, que tanto en semana como en diario esté en etapa 2, o en movimiento, es decir, que coincida un movimiento alcista o bajista en ambos gráficos. Venga, que me enrollo. Manu, Eh, algo que comentar. sí, Venga. en el mensual, lo que ya comentamos, haría un mes o algo así, que lo que esperábamos era lo mismo más o menos que lo de finales del 2020, ¿vale? Ujú, Lo del patrón 2-3 que tendríamos. ujú. Ese movimiento es una réplica del
esa, donde estás marcando ahora mismo, exacto, de final del 2020. Y en el diario, que era en lo que me quería centrar, era que como el movimiento que ha hecho esta semana ha sido vertical, el primer PC1 que nos vaya a dar, por ejemplo, no sé si el martes o miércoles, en principio no debería superar los 10.200 y requeriría de un retest y ese sería el momento bueno para incorporarse para largos. Tú dices esta inhalación, ¿no? Que como es muy vertical. Sí, vale. No, Sí. no, la preferida, como el movimiento de exhalación es vertical, Sí, tras un movimiento vertical, el primer sí, PC1 al final sí. lo que va a dar es fallo. O sea, digamos que no buscamos movimientos verticales, porque eso suele dar fallo en la primera Bueno, compra. aquí lo que nos va a fallar es el PC1. Claro, al ser tan vertical no va a perder este mínimo anterior, ¿no? Está claro, sí, sí, eso sí. Vale. Am, ¿Qué más? Bueno, pues esto en cuanto al IBEX 35. Vamos a saltar a Europa. Vamos a ver cómo está. Ya sabéis que revisamos siempre los índices un poco directores, ¿no? Como puede ser el Eurostoxx, que ya enseguida lo tenemos en pantalla. Bien, pues nada, a ver, ¿cómo estamos? Pues con, bueno, patrón de compra 1, ¿lo veis? Bueno, etapa 2, evidentemente, patrón de compra 1 y desde ahí arrancando hacia arriba con fuerza. Ahí ya se va. Una, dos, tres, cuatro velas ya, máximos históricos, ¿no? Máximos históricos, no, máximos históricos no, perdón, todavía le queda un cacho para llegar a los 5.500 más o menos, que esa es la zona histórica de máximos. Bueno, está ya una exhalación que ya está en la fase final, ¿no? Ya sabéis que más de 4 o 5 velas seguidas es muy raro encontrarlas y sobre todo si son de tamaño más grande. Por lo tanto, aunque esto es claramente alcista, estamos ya volando muy alto, podríamos decir, ¿no? Y en etapa 2 también nos encontramos en marco temporal diario. Fijaos cómo ha hecho el patrón de ruptura de continuación alcista. La duda teníamos si después de esta ruptura había continuidad o no. No hubo caída, evidentemente, y la continuidad la marcó el miércoles. Perfecto. Y desde ahí, bueno, pues muy lejos. O sea, arrancó con hueco de arranque alcista y, bueno, pues muy lejos ya de la media. Está un 3,26, 3,25. Bueno, pues un poco extendidos, ¿no? Podríamos decir. Bueno, esto en realidad puede seguir teniendo continuidad, no le veo mucho problema, pero claro, cuidado con esto, que voy a aprovechar ya esta que tenemos aquí, que fijaros dónde está el precio con respecto a su media de 20. Conclusiones de esto, lo que acabo de decir. Semanal y diario, alcista, no hay otra historia. ¿Momento adecuado para subirse al carro en Eurostoxx? Para mí no. Para nuestra forma de entender los mercados y nuestra operativa, no. ¿Por qué? Por el concepto barrio sésamo que decíamos, ¿no? El concepto barrio sésamo es que nuestras operaciones ocurren cerca de la media de 20, bien sean alcistas o bien sean bajistas. Ya sabéis que nosotros operamos igual en largo que en corto. Y cuando está lejos de la media, es el momento de ir cerrando posiciones, no de abrir posiciones. Con solo este sencillo concepto, concepto barrio sésamo, estoy seguro que las personas que se están aproximando por primera vez aquí a Trading Mentor Academy, si lo siguen ese sencillo concepto, van a evitar cometer errores muy groseros, que son los que cometemos o cometíamos cuando comenzábamos en esto, ¿no? En esto de los mercados, ¿no? Que nos dejábamos llevar por la euforia o por el miedo, ¿no? Por el pánico. Ahora, bueno, ya han pasado unos cuantos años y ya más sosegado, ya vas entendiendo mejor el mercado y lo intentamos transmitir a través de estos conceptos sencillos, ¿no? Como el de Barrio Sésamo. ¿Cómo lo veis, chicos? Eurostoxx, ¿continuará mucho más arriba, Julio? ¿Cómo lo ves? Bueno, como tú comentas, ya ves los índices americanos, ¿no? Que también esperábamos y hemos tenido en las últimas 16 semanas solamente dos velas rojas, ¿no? Que han Sí, sido ignoradas automáticamente, ¿no? sí, Ahí, si ves el semanal, por proporción de impulso, aún tendríamos recorrido, ¿no? sí, O sea, correcto. recorrido hasta la zona de los 5.000 perfectamente, ¿no? Sí. ¿Coincidiría con máximos? No, todavía no. Sí, De sí. hecho, de hecho, en diario podríamos tener un patrón 2-3. En diario 1, 2, 3. Sí, O sí. sea, tras hueco, patrón 2-3 y Sí, es que continuar fiesta. justamente es lo que he comentado yo en el USAID que acabo de grabar hace un ratito, en el SP, ¿no? El SP finaliza exactamente igual, ¿no? Hueco, gran vela sólida y una pequeña insight, bueno, una pequeña vela roja que ni siquiera que tiene grado de penetración nulo en Ajá. el hueco del día previo, ¿no? Con lo cual, patrón 1, 2, 3 y el semanal igualmente, ¿no? Con objetivos por arriba, que lo lógico sería que al menos lo intentaran.
Perfecto. Ese USA Index, ese vídeo de USA Index ya lo tenéis disponible en la plataforma. Y es donde Julio analiza cada semana la situación de los mercados americanos, así como las peticiones de acciones, de solicitudes de análisis de acciones americanas. Bueno, pues eso, para mí, eso, continuidad alcista, sin duda, puede llegar aquí, podría perfectamente, demasiado vertical lo veo ya para que lo haga directa, in one go, como se suele decir, de un tirón. Eh, para mí debería tener algún tipo de consolidación, pero claro, viendo experiencia, como dice Julio, experiencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tampoco me atrevo. Lo que sí me atrevo a decir es que, lo que sí me atrevo, sin ninguna duda, es que aunque esto vaya a seguir subiendo, no coincide con nuestra forma de operar. Es decir, nuestra forma de operar no es a un 3 y pico por ciento en un índice. Eso está lejísimos. Para nosotros, esto habría que esperar algún tipo de inhalación, o algún tipo de ruptura, de inhalación hacia la media de 20 para luego volver a incorporarnos de una manera un poco más segura. De todas formas, en el mensual, ¿Sí? al final, esto hace unos meses ya no lo indicaba en el mensual, juntándose las medias que lo teníamos ahí. Sí. Sí, otro de los conceptos que explicamos, ¿no? Muy interesante, arrancó con fuerza y, bueno, pues lo esperado, un movimiento de exhalación que hace que las medias se vuelvan a separar. Volvemos a la estructura habitual. Aquí estamos, fijaros en semanal, como ya tiene 5 velas seguidas, con una vela de arranque muy fuerte, una vela de arranque muy fuerte en semanal, por lo tanto, sabemos que lo que nos quiere decir esto que cuando ocurra la inhalación, acordaros, inhalación, regreso del precio a la media de 20, cuando ocurra la inhalación, esta no va a perder este mínimo relevante. Lo digo categóricamente, bueno, la realidad es 8 de cada 10 veces no lo pierden, la gran mayoría de las veces no lo pierden. Claro, ¿qué pasa? Ocurre cualquier desgracia en el mundo potente y entonces bueno, los mercados se nos desploman, ¿no? Bueno, vale, pero esas serían las 2 de cada 10 veces, son cosas que no ocurren habitualmente. En mercados normales, en situación de mercado normal, esta inhalación, cuando ocurra, sea aquí, sea desde aquí, cosa que no tenemos ni puñetera idea, por lo menos yo, esto no va a perder los mínimos anteriores, ¿vale? Los mínimos relevantes anteriores. Eso en cuanto a Eurostoxx. Venga, vamos a ver el DAX, que está similar. Aquí lo tenéis. Bueno, el DAX también teníamos las etapas, ya sabéis que las podemos poner de una manera objetiva, es decir, no depende de la interpretación de la persona, como pueden ser con líneas de tendencia o cosas similares. Esto es totalmente objetivo. Una vez que aprendéis el concepto, todos llegamos a la misma conclusión. Eso se llama objetividad. Y ahí estamos, en plena etapa 2. Bueno, pues nada, con una consolidación alcista. ¿Os acordáis de que decíamos en el IBEX mensual que la consolidación era alcista y os hacía este gráfico, esta representación? ¿Lo veis? Esto, y decía, lo más normal es que esto suele terminar rompiendo hacia arriba. Bueno, pues aquí lo tenéis, en el DAX, clarísimo, igualito, igualito. Entonces, bueno, pues lo suyo es que esto vaya yéndose hacia arriba. Bueno, lleva arrancando, las velas, las mechas cada vez son más grandes, entonces eso, bueno, indica que ya se está aproximando el fin, pero bueno, claro, el fin puede ser que sea otra vela como esta y claro, todavía es un dineral, ¿no? O sea, es un buen movimiento. Este sí está en máximos históricos, sí, claro. Y bueno, pues nada, de momento continuidad alcista en el marco temporal semanal. Diario había hecho esta consolidación, había roto en esta vela, dejando bastantes dudas en la ruptura, porque no hay mechas por arriba, hay mechas por arriba y por abajo, ha estado hablando de una incertidumbre clarísima, y ahí que ha hecho apoyarse en en la zona de soporte para hacer patrón de compra 1 y desde aquí, ¡pum!, hacia arriba con fuerza, abriendo un hueco de arranque el jueves y de momento continuidad alcista. Bueno, hombre, es posible que pueda sufrir un poquito, pero vamos, de momento lo que vemos es eso, continuidad alcista también en el DAX. ¿Quiere esto decir que el lunes a primera hora tienes que comprar DAX? Pues para mí no, por la misma razón que Eurostoxx, por la misma razón que Eurostoxx. Estamos muy lejos de la media de 20 y nuestra forma de operar no es esta. ¿Quiere decir que si coges Eurostoxx, un DAX el lunes a primera hora, no vas a ganar dinero? Probablemente sí, porque esto puede irse para arriba. Simplemente decimos que no es nuestra forma de operar, ¿vale? Bueno, chicos, ¿algo más sobre el DAX? Al final ha pasado un poco, en el grupo sí que hay bastante gente que creo que está incorporada por el tema de las medias juntas. Vale. Comenzamos Y a estás, partir de los 17.000. claro, si estás incorporada, que cuando lo comentamos aquí, a la ruptura, pues entonces perfecto, claro, sigue con ella y mantén los stops y todo esto, eso desde luego. Pero yo hablo de nuevas incorporaciones, eso sí Lo que... que supimos aprovecharlo, me Sí, refiero, sí, de claro, que ya claro, estábamos avisados de hace un par de semanas. claro, claro, claro.
correcto. Muy bien, venga, pues este ha sido el resumen un poco de los índices. Ya sabéis, cualquier comentario lo podéis poner aquí debajo en los comentarios de YouTube. Vamos a pasar ahora a las acciones que nos habéis solicitado, que en este caso son unas cuantas, o sea que muchas gracias porque, bueno, lo hacéis más ameno y sobre todo interpretamos que es más útil para vosotros. Empezamos, Manu, empezamos por Meliá, a ver qué pinta tiene, a ver qué aspecto tiene la hotelera española. Ahí está, Meliá. Vamos a ver qué aspecto tiene este gráfico, que le cuesta salir. Ahí tenemos. Vale, ya lo tenemos. Vale, esto era para cuando estaba aquí, que era en etapa 4, por si hacía el patrón de venta 1, que al final no lo cumplió. Vale, ahora ya estamos por encima de la media de 200. Esta semana hemos tenido una gran vela sólida que a cierre tenemos que ha superado los máximos anteriores, así que ahora sería ver en qué momento es para incorporarnos en el lado diario, ¿no? Para hacer el swing para el siguiente objetivo, movimiento fluido a su izquierda hasta la zona de los 7,76 más o menos. Entonces, la previsión es para las próximas semanas en Meliá que tenga continuidad alcista hasta esta zona, 7,76. Y si nos vamos a la parte diaria, voy a meterlo. Tenemos que el martes día 20 tuvimos una gran vela sólida que inicia desde la media de 20 y ahora lo que tendríamos es patrón 1-2-3. De hecho, el patrón 1-2-3 lo activó el jueves en la superación de los máximos. No sé si está el stop, más o menos. Y de momento, pues, continuidad alcista. Es verdad que está un 9%, pero por este patrón sí que se podría haberse incorporado. Y nada, si se está dentro, pues hacer la típica gestión de stops hasta los 7,76, 7,80, más o menos. Ahora ya es demasiado tarde para incorporarse, por estar eso a un 9%. O sea, la única forma de incorporarse era o bien cuando superó los máximos relevantes, por gran vela sólida que nace de la media a superar los 6,40, hubiese podido incorporarse ahí, o por patrón 1-2-3. Si no se está dentro, ahora esperar que la media se acerque y cuando nos dé un patrón un patrón de compra 1 nos incorporaríamos. Así que tal vez esta semana esté haciéndonos un rango lateral, lunes, martes, miércoles, y el jueves nos dé ese PC1 para incorporarnos en largos. A mí me llama la atención aquí en Meliá la limpieza, ¿no? Del movimiento en semanal, ¿no? Cómo finaliza esa etapa 4 con ese impulso, consume el 100% del impulso bajista previo y cómo nos hace después la ignoración y el apuramiento, ¿no? Esto es lo que comenta Julio. Para finalizar la etapa 4, el acunamiento, que lo tenemos aquí. Ya, y ahora el movimiento fluido. Este es el movimiento. Este. Vale. Muy bien, venga, pues nada, buenas perspectivas, o por lo menos perspectivas alcistas para Meliá. También suscriptor Juan nos pide Urbas. A ver, Urbas, que últimamente nos la piden mucho, debe estar calentita. Vamos a ver. Ahí está Urbas, vamos a ver. Vale. Mantendría lo dicho hace un par de semanas, porque en el semanal estaría muy atento que se están juntando las medias y ahora parece que ya se están separando, así que en principio veremos si las próximas semanas, en el momento que pierda los 0,042, tendría un movimiento potente hacia abajo. Y de por el lado alcista, hasta que no supere los 0,05, pues la verdad que mientras esté en este margen, en este rango, me mantendría al margen. Para ver si al final hace las medias y después si va abajo o si hemos visto ya lo peor de Urbas. En principio, deberíamos de haber visto lo peor porque aquí consumió el 100% de la etapa 4. Esto nos indica final de etapa 4, prácticamente un indicio, además de todos estos cierres que hemos tenido por encima de la media de 20. Aquí tenemos algún que otro cierre, igual que esta semana. Entonces, mientras esté en este rango, yo me mantendría al margen. Imagino que la pregunta es por el diario, porque tiene similitud a un patrón blast, pues es decir, en este caso explosivo alcista, para irnos a buscar los 0,066
pero solo sería en el momento que rompiese la media de 200. Sí, yo esperaría esto, Julio, prefiero que digas tú que eres más experto, A ver, será un poco para este movimiento. eh, Sería un momento bueno. yo tal como está, de hecho, si reduces un marco temporal menor, se ve que estaría ya en una etapa 1, con lo cual está queriendo arrancar, ¿no? Habría finalizado con ese doble mínimo la etapa 4, ¿vale? Con ese doble mínimo, la etapa 4 ya se ha posicionado por encima de las medias y para mí, por encima de 0,052 debería de tener movimiento potente, ¿sabes? Incluso eso podría ser incluso un patrón 1-2-3, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Las dos últimas velas, ¿no? Porque, bueno, las mechas aquí difuminan mucho el movimiento, eh, pero tal como está, si el lunes se va por encima de 0,52, lo lógico sería que tuviera un movimiento potente, ¿no? Estaría confirmando el fallo de patrón de venta 1 semanal, ¿vale? Con lo cual, ahí estaría confirmando ya lo que sería el inicio de etapa 2 en diario. Bueno, interesante para ir al lunes. Bueno, dentro del tipo de valor que es, ¿no? El movimiento que tiene tan errático y con el poco volumen que mueve. Pero bueno, técnicamente estaría en el momento. Sí, que hay que tener cuidado con el spread de Urbas porque, bueno, no lo conozco, pero me imagino el spread es diferencial entre compra y venta y me imagino que es grande, viendo el tipo de velas, que nos deja. Vale, Urbas, saltamos. Josep nos pide, también suscriptor, nos pide situación de ACS. Esta fue comentada hace semanas. Comentamos la forma que esto era algo estable, digamos, para seguir subiendo. Cuando tiene movimientos verticales, mucho cuidado porque normalmente es para indicar el fin de movimiento. Marcamos el rango por si era una L de lo que teníamos que estar vigilando para el momento que hiciese para arriba o por abajo. Rompió por abajo, entonces voy a actualizar ya esto para dejarlo más limpio. Vale. Entonces, ahora mismo seguiríamos en una etapa 2, techo redondeado que tendríamos aquí más una inhalación con una gran vela sólida. Por tanto, el primer PC1 que nos ha dado esta semana nos debe de dar fallo. ¿Esto qué quiere decir? Que no debería de superar la zona de los 40 euros. Por tanto, lo suyo será que hace eso, o lo que esperaría es que hiciese este movimiento y cuando haga ese retest ya veríamos si es para superarlo o para hacernos una etapa 3 en ACS. Entonces, digamos que durante las próximas semanas lo que esperaría es este movimiento, que no supere los 40. Durante esta semana que viene también tenga esta exhalación, digamos hasta los 39, pero esperaría luego al retest. Entonces, dentro de un mes más o menos, que será lo que tarde en hacer este movimiento, ya miraría para ver si es bueno o no para el lado largo o corto. ¿Y por qué digo que va a continuar esta semana haciendo este movimiento? Porque en el diario teníamos lo que era una etapa 4, finaliza con un doble mínimo, ya tenemos cierres por encima de la media de 20, ya a cierre aún no hemos tenido ningún cierre por encima del máximo relevante que tenemos en esta zona, pero lo suyo es que como si es una etapa 1, ya no perdamos la zona de los 35-55 y que durante esta semana pues esté haciendo arriba, abajo respecto a la media de 20. Es decir, que esté haciendo... Vale, que esté haciendo este rango, más o menos. Como esta gran vela sólida no tiene continuidad, un poco que esté haciendo este rango durante toda esta semana. Antes de finalizar etapa 1, etapa 2, que ya sería para continuar este movimiento durante la semana siguiente hacia los 38 y pico. Entonces, de momento me mantendría al margen si es para buscar posiciones largas. Muy bien. También Josep también nos pide Inditex, situación de la textil española. Vale. Vale. A ver, evolución, gran vela sólida, vale, están máximos históricos. Vamos a ver, etapa 2, voy a dejarlo limpio.
Etapa 2, con vías del tren. Aquí hizo una inhalación que lo suyo es que no superas en primera instancia en el patrón de compra 1 por ser una gran vela sólida y además la inhalación en movimiento vertical. Aquí tenemos el patrón de compra 1 que no supera a cierre los máximos anteriores, hace el retest en una vela y a partir de ahí esta semana nos dio el patrón de compra 1. Máximos históricos y ya ver hasta dónde lleva. En principio, vamos a ver si por proporción se puede ver más información, pero en principio dentro de estos máximos, pues puede ser que hasta la zona de los 44,76 más o menos. Y si nos vamos al diario etapa 2, aquí las medias juntas, pero que no terminan de cortarse. El miércoles superó máximos históricos con un pequeño gap. Hizo, aunque aquí voy a hacer zoom, no sé si se puede apreciar o no, tenemos una pequeña mecha que en el marco temporal inferior nos daba para incorporarnos por la teoría de huecos. Y nada, ahora mismo estamos lejos para incorporarnos. Parece ser que podríamos tener esta semana ese rango esperando a la media de 20 y una vez llegue por patrón de ruptura a continuación alcista, incorporarnos en largos. Lo que esperaría es eso, esta semana que esté haciendo un rango lateral y para finales de semana que nos dé el momento de incorporarnos en largo. De esa manera, en semanal también tendríamos un potencial patrón 1, 2, 3. Exacto, pues sería hacer aquí una tochi. Sí. Vale. Muy bien. Venga, continuamos para bingo. Luis, suscriptor también, nos pide Sabadell, Banco Sabadell, a ver qué aspecto tiene. Sabadell, teníamos una etapa 2 endeble porque los mínimos a veces perdían respecto al anterior. Cayó hace un par de semanas con dos grandes velas sólidas, un movimiento vertical, por tanto el primer patrón de compra 1 que tuvimos aquí debe dar fallo, es decir, no supera el anterior máximo. Ahora ha hecho lo que sería el retest y mientras no supera la zona de los 1,22, lo que diría es que Sabadell podríamos estar entrando en lo que sería en una etapa 3. Vamos a ver cuánto ha consumido aquí también. El cierre más de un 60%. Si no supera los 1,2260, para mí estaríamos en lo que es en una etapa 3 en Sabadell, en el marco temporal semanal. Así que mucho cuidado. Y en el lado diario tendríamos que veníamos de una etapa 1, una amplia etapa 1. Parece ser que aquí tendríamos lo que es el acunamiento y las medias se están juntando. Así que mientras no pierda los 1,16, esto sería un patrón 1, 2, 3 y nada, en principio para el lunes o martes cuando supere los 1,20 sería para el lado alcista 1,22 y 1,24. Máximo, más que nada por cómo cayó y también esta gran vela, ya veríamos, pero sí que nosotros buscamos que tenga movimiento fluido a su izquierda y al final lo que estamos viendo aquí es primeras zonas de objetivo que están pues bastante cerca, la verdad. Entonces, por el lado alcista, bien para esta semana, pero teniendo en cuenta todas estas resistencias que tendríamos, pues cada 2 o 3% tendríamos una resistencia. Es decir, posible zona de parada y inhalación. Bueno, voy a dejarlo marcado lo que espero con esta semana, que sería pues tal vez así, lo que puede ser que haga. Por lo tanto, parece ser que va a romper por arriba, tiene todo el aspecto, es verdad. Y yo lo único que en semanal de momento todavía veo una 2. Es verdad que, claro, si nos supera 1,23 y nos vuelve otra vez abajo, pues sí, entonces estaríamos comenzando una etapa 3, pero a día de hoy veo una etapa 2. Y bueno, normalmente los ciclos, la etapa vigente es la que manda, ¿no? Salvo que el precio te diga otra cosa. Así que, bueno, buen aspecto. Lo que pasa es que eso, con mucha resistencia a la izquierda, ¿no? Y bueno, eso al final es. ¿Cómo podemos decir? ¿Es una buena inversión? Depende. Depende del coste de oportunidad que tengas. Si tienes otro valor que está más o menos en la misma situación y no tiene tantas resistencias a la izquierda, pues entonces no es buena opción. Si realmente es el único que hay, pues entonces sí es buena opción, porque, bueno, alcista de momento parece. Inditex más
más buena inversión en ese sentido. Sí. Venga, Diego, desde el canal de YouTube nos pide Volkswagen. El ticker te lo digo, es VOW, alemana. Esta es Bueno, pon la que está más abajo por si acaso. Esa, por si acaso. La verdad es que no sé la diferencia entre una y otra, pero por si acaso. Ahí está. Volkswagen, veníamos de lo que sería una etapa 4. Aquí tendríamos una gran vela sólida para indicarnos fin de etapa 4. El fallo de patrón de venta 1 que tendríamos aquí. ¿Vale? Esto nos indicaba ya que debería hacer un fallo, que es lo que hizo aquí. Y en el momento que superó este máximo, confirma el fallo y por tanto ya ahora mismo ha llegado a la primera zona de resistencia, que sería resistencia menor. Lo suyo es, veremos en el diario, si ya empezaría lo que sería la inhalación para hacer ese acunamiento con la media de 20 y irse a visitar los 160, o va a tener un poco más de continuidad antes de hacer esta inhalación y continuar. La única duda que tendría ahora mismo. Si nos vamos por la parte diaria, vale. Aquí con tanto gap será, ¿está BOB o BOB 3? Luego pondré BOB 3 por si acaso. Pero de todas formas, claramente tenemos lo que sería una etapa 2, a un 5% ya lejos de la media. No habría momento de incorporarse ahora mismo. Tuvimos el jueves patrón de ruptura, continuación alcista, esta rotura. Entonces, ahora mismo, aquí tenemos un unidad que ya llegó y la siguiente 143, más o menos, esta zona. Entonces, tal vez lo que haga es tenga continuidad esta semana, un poco más llegar a este objetivo, antes de empezar esa inhalación al soporte menor, que sería esta zona de aquí. Antiguamente resistencia, ahora sería soporte. Y a partir de ahí ya veríamos si es para tener más continuidad o para hacer esta inhalación y alinear los marcos temporales semanal y diario. Muy bien, por lo tanto, parece que vamos a tener una semana alcista en Volkswagen, que si realmente estás dentro, pues sigue aprovechándola. Si no estás dentro, igual es un poco tarde. Muy bien, venga, saltamos de temática porque ahora entramos en el mundo cripto, ya que Josep nos pide, a ver, la situación de dos criptos. Bitcoin es la primera y la segunda es Caspa. A ver qué empezamos. Empezamos por Bitcoin, a ver qué aspecto tiene. Bitcoin llegó a objetivo de los 52.000, más o menos, en esta zona de aquí. Tenemos Y ahí, ¿sí? tenemos el concepto corredor cansado. Entonces, ahora mismo lo que tendríamos es una doji y está consumiendo tiempo. Veremos, está un 27% lejos de la media. Veremos en el diario si es para romper por arriba y el siguiente objetivo, pues los máximos históricos, por lo que veo, más o menos, esta zona, ya que tiene un movimiento a su izquierda fluido, o realmente lo que va a hacernos es una inhalación a, por ejemplo, 48.000 más o menos, y a partir de ahí pues tener esa continuidad alcista. Ya veremos. De momento ha llegado en semanal el objetivo. En diario tendríamos ahora mismo un doble máximo, aún sigue en una etapa 4. Etapa 2. Perdón, etapa 2, a un 4% de la media. Así que hoy es domingo, para esta semana pues tendremos el desenlace. Si rompe por arriba de los 53.000, aquí vamos a poner colocar. Este está en 52, que está por debajo. La siguiente objetivo, 59.100. Si rompe los 53, será para irse a visitar los 59. Y si no consigue superar los 53, tendríamos un triple máximo, techo redondeado y empezaría lo que sería una etapa 3. Pero solo esto una vez pues rompa la zona de los 50.440, más o menos. La verdad que está fácil, entre comillas, operar Bitcoin. Tienes un rectángulo ahí maravilloso, y la rueda hacia un lado o a otro.
te genera un movimiento importante, ¿no? Hasta los 59.000 por el lado alcista y hasta 40 y... Sí, yo diría incluso a donde hay muchas, porque al final esa es una mecha donde hay mucha congestión de velas, ¿no? A los 47 más o menos, creo que es un poquito más arriba, ahí, 40, esa zona sería más o menos la de soporte menor más importante, ¿no? Porque hay mucha confluencia de velas bueno, tanto en uno u otro, pues hay un recorrido interesante, ¿no? Por tanto, bueno, si estás fuera y te interesa, pues marcaría esas dos cotas. Julio, ¿cómo lo ves? Yo lo veo igual que vosotros, pero yo me decanto casi por el lado bajista, ¿no? Ujú, Primero porque, bueno, techo redondeado, doble máximo, ujú. lo cual nos sugiere de que este patrón de compra uno deba dar fallo, que, bueno, Fallo. y que luego pues nos inicie las medias también demasiado separadas una de otra, ¿no? Lo cual, bueno, sinónimo de que el movimiento está ya muy extendido y lo lógico sería que iniciara una etapa 3, una etapa 4 y que, bueno, viniera a la zona de, habéis comentado, de pollo, ¿no? Los 45. Que se tome un descanso antes de continuar, ¿no? Porque el semanal está claramente alcista, por tanto, lo lógico y sano es que haga eso. Bueno, ya sabemos cómo es el mundo cripto, ¿no? De exuberante, pero eso sería lo suyo. Vale, vamos a ver Caspa, que no la podemos ver en PRT, Manu, pero seguro que lo tienes por ahí. Ahí tenemos Caspa, a ver qué aspecto tiene. Vale, Caspa está en el marco temporal diario, esta gráfica. El viernes tuvimos, fue el viernes, el día 16, ¿no? Tuvimos cuando superó los máximos anteriores, Sí, que era la zona de los 15, por patrón de ruptura a continuación alcista. Y ahora mismo lo que tendríamos es un patrón de compra 1 que ha activado hoy. Falta ver si es para superar de primeras los máximos históricos o requerirá de un retest para entonces así superarlo. Sí que creo, desde mi punto de vista, que estaríamos como en esta zona, que cuando fueron los 5 céntimos y lo rompió, ya no los volvió a visitar, nos hizo este movimiento. Creo que este es una réplica de este movimiento antes de continuar en el lado alcista. Entonces, falta saber si es de primeras, lo romperá como aquí o requerirá de un retest. Es la Claro, única duda que tengo. O sea, a mi, los 16 dudo de que los pierda, la verdad. mi duda es si vemos que Bitcoin puede inhalar un poco, dudo yo que Caspa arranque con movimiento contrario a Bitcoin, ¿no? Mm. Eh, me costaría un poco, y, es mi visión. Pero bueno, la verdad que tienen buen aspecto, buen aspecto. Ponlo en semanal, a ver. Mira, aquí como, Ahí, Ah, vale, estoy moviendo. semanal, ahí, a ver qué aspecto tiene. Vale, un poco extendido también, lleva tres velas. Tres velas, bueno, podría tener un poco de continuidad, la verdad, sí. Sí, sí. Vale. Buen aspecto para Caspa. Esta exhalación ya lo veis en semanal. Fijaros la anterior. La anterior hizo tres velas y luego ya empezó a hacer techo y ahora mismo tenemos tres velas y bueno, pudiera hacer una zona de techo en la zona de 0,18, 0,17 y ahí hacer una inhalación posterior hacia zona de soporte menor que estaría en torno a 14 y luego, pues nada, pues en teoría continuidad porque tenemos una etapa 2 alcista. Estupendo. Buena cripto. Bueno, pues nada, esto era lo que teníamos para hoy. Chicos, hemos dado un buen repaso tanto a los índices como a las acciones que nos habéis solicitado. Espero que os haya sido útil y como siempre os decimos, si os ha aportado valor y le dais a me gusta al vídeo, pues nos ayudáis a difundir el proyecto de Trading Mentor Academy. Chicos, nada, que tengáis un buen resto de domingo, ¿vale? Muy bien. Venga, Igualmente, ya lo chao. estoy.